para que al finalizar podamos tener la grabación completa y poder compartirla con todos los asistentes y las personas que tal vez no pudieron conectarse en esta oportunidad. Les damos la bienvenida y sin más que agregar por el momento, dejo el tiempo con Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Una especial saludo para toda la gente que nos acompaña. Continuamos con algunos temas netamente técnicos que nos ha invitado Yeganet a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de los temas del sistema CEPON. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Fernando Mota, en la parte de soporte e ingeniería de SIDATA para Latinoamérica. Como hemos tratado algunos talleres anteriores, hemos tratado de repasar conceptos con cada uno de ustedes. También si de pronto tienen aportes de que compartirnos, con mucho gusto pueden solicitar a través del chat temas de preguntas. Y vuelvo a recargo, es un tema más de poder repasar temas de tecnología. Hoy en día estamos evolucionando a nuevos conceptos de la transmisión sobre fibra, obviamente el GPON, del XGS-PON, y esta temática de hoy está más enfocada en los sistemas más antiguos de la parte de PON y validar pues algunos conceptos que a pesar de que han pasado cerca de 20 años desde el surgimiento de este tipo de redes, hoy se siguen implementando en algunos casos, en redes más pequeñas o en redes que cubren, en este caso, por ejemplo, en el mercado latinoamericano para énfasis en llevar banda ancha a la parte rural, por ejemplo, o en comunidades de cobertura y también de menos número de usuarios a cubrir. Bueno, hemos querido llamar esta parte introducción a los sistemas de PON y repasar un breve concepto de introducción y diseño de redes FTTX o FTTH en este caso, netamente para llevar Internet hasta el hogar. Bueno, vamos a un resumen breve de la red FTTX. La X, pues siempre tenemos de las variantes de la forma de llevar la cobertura hasta el usuario final. Tenemos la H de fibra hasta la casa, Fiber to the Home, la B de Fiber to the Building, el FTTC, fibras hasta la acera, eh, FTTM, Fiber to the Mobile, que es básicamente llevar un hilo de fibra hasta la radio base móvil para dar cobertura de datos o internet o otros servicios a través del acceso de radio. Fibra a la oficina, que es Fiber to the Office, que prácticamente lo que se espera se popularice más en los próximos años, que ya incluso de pronto nuestros lactos puedan tener un puerto PON. Actualmente se pueden encontrar algunas tarjetas que pueden tener la facilidad de recibir directamente la conectividad como si fuera una bridge en el computador y pasarlo internamente a conectividad de cobre u u otras interfaces para llevar la parte de conectividad de datos. Bueno, la topología básica que no sigue cambiando, digamos, a pesar de la evolución de los diferentes encapsulados y la capacidad del ancho de banda que cada día es más amplio, hablando, por ejemplo, de XGS-PON, que es 10 gigapon o 40 GPON, 40 gigabits de capacidad. Se sigue teniendo el elemento central que es la OLT, el splitter, y a partir del spliteo, los diferentes hilos podemos conectar para la parte de la fibra to the mobile. Generalmente tenemos es un MXU, o sea, un dispositivo que recibe la parte de conectividad de fibra pasiva y posteriormente nos está haciendo la conversión de medio, ya sea por otro medio
de fibra que puede ser activa o cobre para llevar la capacidad hasta los sectoriales de la radio base. Tenemos el FTTH, el tradicional, que es el que mayormente despliegan los operadores y básicamente pues se tiene la ONT o el terminal, puede ser bridge o router, un HGU, Home Gateway Unit en el lado del usuario. El FTTB, Fiber to the Building, también siempre está muy enfocado en que se tenga un MDU que hace el papel de un conversor de medio, digámoslo así, en este caso de medio de transmisión, teniendo el enlace principal en fibra, GPON, EPON o XGS-PON, y los puertos para conectar los diferentes usuarios, pues por ejemplo pueden ser puertos de cobre, a veces pueden haber puertos para acceso coaxial o incluso inalámbricos. Ese MDU lo que no facilita es que se pueda hacer una unificación de muchos usuarios a partir del mismo hilo de fibra para distribuir, por ejemplo, en este edificio, la cobertura de los diferentes clientes. El FTTC, Fiber to the Cabinet o de Core, que es lo que decíamos a la acera, también podemos encontrar algunos conversores de medio, equipos pequeños que pueden pasar las señales. Antiguamente pues era de fibra a cobre por el ASL o directamente en un equipo gateway que tenga capacidades de enrutamiento y poder conectar diferentes clientes de la clientes finales, digámoslo así, de la parte de la red de acceso. Eso también lo vimos un poco cuando estuvimos hablando en red de acceso en unas temáticas que vimos alrededor de hace un mes, pero pues recalcamos la topología general de la red. Bueno, la necesidad del FTTH empezó a surgir sobre todo de un mercado creciente desde los años 80, finales de los 70 hacia acá, de llevarlo todo lo que era la parte de televisión, de radio y medios de, digamos, de difusión a través de otros medios de transmisión, cuyo objetivo final, digamos, era también proveer acceso a banda ancha a los clientes finales. Ahí empezaron a surgir pues las primeras tecnologías EPON, donde la gran ventaja era tener una alta capacidad de transmisión a través de la fibra óptica, pues en comparación con los medios tradicionales, como el cobre, el par de cobre en ese momento, el coaxial, que todavía se sigue utilizando, tener un desarrollo también a largo plazo para incrementar el ancho de banda a medida que va cambiando la tecnología, pero no cambiar el medio de transmisión, es decir, la fibra, ¿no? Pues las fibras tienen una vida útil de alrededor de 20 años, entonces, pues escalablemente se puede seguir usando y sacando mayor provecho a ese medio de transmisión. Eh, Otra ventaja o objetivo era lograr una transmisión más amplia, superar la barrera que tenemos o que teníamos. Bueno, tenemos porque cuando estamos conectando todo en UTP o cable multipar de cobre, tenemos solamente los 100 metros de alcance, pero con la fibra, pues ya todos sabemos, podemos llegar hasta alrededor de los 20 kilómetros. Bajos costos de mantenimiento en comparación con los accesos tradicionales, pues hay una estructura de topología pasiva, netamente elementos que no consumen, digamos, energía entre el transmisor y los receptores, debido a que son pues elementos que solamente se dedican a transmitir el haz de luz de la fibra a través de la fibra. Y en este caso pues también se reduce el tema de mantenimiento, pues que en las redes tradicionales, por ejemplo en el coaxial, tengo que tener regeneradores de señal en la calle, lo cual también pues tengo que brindarle energía. Y a medida que tengo más elementos en la red, pues se incrementa el número de fallas que se pueden llegar a presentar. Una alta capacidad para redes empresariales, para diferentes escenarios, no solamente el hogar, debido a que se puede brindar también un mayor ancho de banda con calidad de servicio
a medida que se va, digamos, haciendo actualizaciones o requerimientos de mayor velocidad por parte del cliente. En esos aumentos de entornos, pues también la fibra comparada con esos métodos tradicionales, pues a largo plazo nos permite implementación y coexistencia de diferentes tipos de servicios, por ejemplo, la televisión, el internet, la voz, en el conocido como Triple Play, y en un mercado tradicional más desafiante por un rápido desarrollo por temas de IPTV o el esquema de televisión convencional a través de la landa de 1310 o 1550. Luego vamos a ver por qué nos enfocamos actualmente más en la tecnología que utiliza el 1550. Y como decíamos, la convergencia y aplicaciones de Internet, de terminales inteligentes, del IoT, Internet para Internet de las cosas, video en demanda, pues fue requiriendo que se modificara interactivamente, que la red tiene que ser también bidireccional, o sea, no solamente recibir información, sino también enviar información a la red. De pronto en la televisión la única forma de verlo cuando interactuamos enviando información es cuando solicitamos de pronto un video en demanda, una película que está en un servidor y ese streaming se envía directamente a uno de los usuarios, o estamos escogiendo cambio de pronto del audio, que eso hace que internamente en la caja de televisión se sintonice, digamos, otro de los streaming, pero tiene que haber una interacción con el usuario a través del control remoto de la caja de televisión o del aplicativo que tiene instalado el televisor. Bueno, en resumen, pues la FTTH nos ofrece una buena extensibilidad para la incremento del ancho de banda y la calidad del servicio que se puede brindar a través de directamente algunos protocolos que vienen dentro del estándar en sí. Implementar multiservicios, tanto es voz, datos, video, que el triple play o un N-Play que se considera hoy un complemento para los usuarios y de alta y fácil escalabilidad a nivel que digamos que pasan los años o se requiere mayor ancho de banda. Bueno, vamos a ver un poquito cómo eran los métodos de construcción de la fibra para el hogar en los años anteriores, un concepto que de pronto también ha cambiado mucho hoy en día y vamos a hablarlo por qué. La que está hoy como más en tendencia a nivel de pronto de los países latinoamericanos y en muchas partes del mundo, lo que se conoce como una fibra única con las tres longitudes de onda viajando, digamos, por el mismo medio de transmisión, en este caso ese hilo de fibra. Los sistemas Epónica TV, pues utilizan en este caso o el mismo núcleo, nos referimos a una misma fibra con el concepto de WM para transportar las tres landas tradicionales que se han utilizado para este tipo de implementación. La landa de 1490 para envío de información para el XPON y el envío o la parte de transmisión desde la ONT hacia la OLT en la landa de 1310 y el KTV que generalmente puede ser en un solo sentido en la landa de 1550. Este concepto pues ha estado obviamente más adoptado por el tema de que solamente utilizo el mismo hilo de transmisión. Es un poco más eficiente, pero a veces se presentan algunos problemas o se pueden seguir presentando dependiendo de si no hay un adecuado diseño de las potencias, de pronto de las interferencias de una de las landas sobre las otras. A veces encontramos que en algunos usuarios se presenta la interferencia de la frecuencia de 1550 opacando las otras landas porque tal vez está muy elevado la potencia de transmisión desde los ESFA o no ha habido una adecuada diseño y puede opacar.
la otra banda de frecuencias de la 1310 o la 1490. Al principio de los diseños de la FTTH, en los conceptos de PON, se encontró también un despliegue de lo que era doble fibra, o sea, dos hilos de fibra con las tres longitudes de onda. En ese caso se llevaba separado las landas de transmisión de 1490 y 1310, que eran las que estaban enfocadas a la parte de datos desde la OLT, y la televisión se llevaba por un hilo separado, en este caso en 1310 o en 1550. También hemos venido encontrando una convergencia de lo que es el coaxial y ese FTTH, que es las redes híbridas para voz, datos y video en entornos bidireccionales utilizando EPON, con un enlace descendente de la señal de televisión con el HFC tradicional. Generalmente tenemos las dos también de EPON, 1490 y 1310, y la televisión ya sea en el 1310 o en el 1550. Eso es lo que se ha conocido como una red híbrida coaxial para el transporte de todas las señales que se tienen desde el ISP. Bueno, este es un poco cómo es el esquema de transmisión eh, para una sola lambda, como se conoce, digamos, popularmente. Creo que es uno de el esquemas más utilizados actualmente, por lo que mencionábamos. En este caso tenemos desde los servidores o toda la parte de streaming que se baja satelitalmente hoy en día a través de Internet, se inyecta, digamos, a los nodos de transmisión. Tenemos la parte de transmisión de los datos y el video desde la OLT, obviamente por los puertos PON, inyectándose a un EDFA. Y en el EDFA también viene la señal de televisión, adoptada generalmente para el mercado latinoamericano en los 1550. Digamos que ya es como el punto de referencia también a nivel global, obviamente por el estándar del diseño de los equipos y la masificación de los diferentes circuiterías, ya está como estandarizado esas tres longitudes de onda y en este caso la televisión. Todos viajan sobre la misma fibra, se hace un spliteo, llega al usuario y en cada una de las cajitas de las ONTs, pues se hace, digamos, la separación de de los diferentes servicios por los diferentes puertos de que tenga la ONT. Este es el esquema, digamos, más utilizado actualmente y más eficiente, ya también lográndose en la parte de los módulos que tienen las ONTs, una clara filtración, digamos así, de las diferentes landas. Se ha logrado que no haya interferencia entre las señales que viajan a través de de la red externa. De esta manera podemos tener visualmente una señal muy nítida con estándar HD o superior, y la parte de datos y voz que pueden viajar sobre la parte tradicional del EPON con una clara eh, transferencia sin ningún tipo de interferencia ni de atenuación muy baja, y también sin retardo en el caso de la transmisión de los paquetes. Bueno, el otro estándar que habíamos hablado de, de dos hilos de fibra, que vamos a ver si en la próxima diapositiva, pero el objetivo final, como habíamos dicho, es que sobre el mismo hilo se pueda tener la convergencia de las diferentes redes para satisfacer diferentes y múltiples servicios sobre el mismo hilo, que es como la capacidad también y más optimizar todos los recursos que podemos extender en la red externa. Bueno, ¿qué ventaja nos da? No hay ningún equipo utilizando un solo hilo de fibra con las tres longitudes de onda. Pues no hay un equipo activo entre la OLT y los usuarios, netamente elementos pasivos. Generalmente el splitter, que puede estar desplegado en uno o dos niveles
implementación, que lo vamos a ver más adelante cuando escoger uno o los dos niveles. La actualización del ancho de banda pues solamente se reajusta generalmente haciendo una relación de spliteo menor. Todos sabemos que si tenemos que dar mayor ancho de banda, eh, tenemos que en cierta forma sacrificar que ya no podemos conectar el mismo número de usuarios por el puerto PON. Entonces tenemos que pasar en esquemas de diseño donde ya no, van a no vamos a tener, por ejemplo, 128 usuarios por puerto en el caso de GPON o en el caso de PON de 64 con planes tal vez que nos dan alrededor de las 40 megas, pero si tenemos que subir a más ancho de banda, tenemos que pasar a 20 usuarios por puerto. A eso se refiere como la relación de spliteo espectral para la parte de diseño. Pero ningún elemento que va, digamos, inmerso dentro del hilo está con elemento activo. Solamente tendría que reconsiderar un cambio tal vez o simplemente pues ya no conectar toda la capacidad que se tiene para poder incrementar el ancho de banda que va a recibir uno de los clientes finales. La desventaja, pues inicialmente en el mercado de los módulos de fibra, los SFPs o de elementos que unifican las tres landas es más limitado y el coste es bastante elevado. Lo mismo que el lado de la ONU, de pronto si tiene que poder recibir las tres landas y desunificarlas o separarlas, pues también requieren elementos de mayor costo. Es necesario cambiar el sistema de transmisión de la luz de KTV de 1310 a 1550, pues ya es como mandatorio o digamos obligatorio porque pues obviamente tenemos que separar el tema de longitud de onda para un determinado servicio. En el mercado pues de televisión, digamos así, radiodifusión se refiere más bien al sistema de transmisión de canales donde predomina el KTV, pues a veces hay poca demanda de ancho de banda. Estamos hablando de los escenarios a pasado, en el pasado más bien, que pueden unificar las señales de PON y KTV y pueden, digamos, también en el puerto PON tener la necesidad de proveer servicios interactivos, pues que a veces genera un desperdicio, digamos así, porque el mayor foco de mercado del puerto PON y del hilo, digamos, debería ser la parte de datos. Bueno, la solución en este caso es para las comunidades que tienen una alta penetración de televisión interactiva y servicios de banda ancha. Es, digamos, el esquema a implementar, unificar las tres longitudes sobre el mismo hilo de fibra. Bueno, en el caso del doble fibra con triple longitud de onda, se tiene como si separadamente un hilo eh, netamente dedicado para el transporte de la televisión. Hace algunos años pues se podía escoger entre el 1310 o el 1550. Hoy está muy enfocado a que se ha adoptado la landa de transmisión para televisión, la de 1550. Yo tenía que llegar por dos diferentes medios, digámoslo así, hablando de hilo, de fibra hasta el cliente final. Y generalmente se tenía lo que era un splitter, un mini nodo, para recibir la televisión y pasarlo al receptor de televisor. Esto también ha venido cambiando bastante porque hoy en día el ISP tiene que preocuparse por tener control de cómo cortar el servicio de televisión. Obviamente, si tenemos solamente un elemento de splitter pasivo o un activo que no permite la administración del puerto, el streaming o el flujo de la televisión siempre está activo y yo no puedo controlarlo. Entonces, eso también se ha venido adoptando en las ONTs para poder tener la capacidad desde la parte del software de gestión de tener posibilidad de cortar o deshabilitar más bien el puerto de transmisión de la televisión. Por eso también, pues muchos o la gran mayoría de la
ISP en la región, pues adoptaron el modelo anterior que estamos viendo de tener un solo hilo de fibra para los dos servicios. Obviamente también en temas a final de implementación y de costos, pues puede ser más reducido porque no tenemos que sacrificar, digámoslo así, un hilo para llevar solamente la televisión, lo cual puede tener ventajas y desventajas como en todo lo que se implementa en la parte de tecnología. Esta solución, pues, de dos hilos de fibra es más compatible cuando hay necesidades de usuarios donde se tiene una amplia gama de aplicaciones y de pronto también sobre el otro hilo llevar otro tipo de servicios. Bueno, como les decía, aunque hoy en día se han mejorado mucho la parte de la interferencia gracias a la parte de los filtros, pues uno de los dolores más grandes de cabeza que se tenía antes, de que no era muy desarrollado este tema, era la interferencia entre la señal de televisión y la señal de datos en el EPON. Hoy en día incluso algunos ISP reportan a veces problemas que encendieron un ESFA, que empezaron a tener intermitencia de la señal de datos de las ONTs que antes no se presentaban. Pueden ser por muchas razones, por ejemplo, por la sensibilidad de los módulos de recepción o que está interfiriendo las otras señales. Pero como recalco, pues ya hoy en día la parte de filtrado ha avanzado muchísimo y nos ha permitido que estos problemas se mitiguen bastante de una forma bastante controlada. Pues también sigue habiendo que no hay un equipo activo entre la WT y los usuarios, pues se reduce procesos de alimentación de equipos intermedios. La red EPON y la KTB son relativamente independientes, pues bueno, no relativamente, son independientes y fáciles de mantener con una estructura que requiere poco personal técnico y poco mantenimiento. La estrategia de un mismo cable con núcleo diferente, o sea, dos hilos, se está adaptando a escenarios con más servicios de KTV tradicionales y menos servicios bidireccionales o de datos. Que, como le digo, esto está muy enfocado hace algunos años, pero porque la televisión netamente era en un solo sentido, solo recibíamos información. El streaming, hoy tenemos la capacidad a veces de interactuar y que tengamos que enviar alguna solicitud hacia arriba, digámoslo así, para escoger un contenido o de pronto cambiar información que se despliega en el televisor, incluso algunos servicios adicionales que se están implementando. La gran desventaja es que requiere obviamente más recursos de núcleo de fibra, pues si antes yo tenía que instalar una fibra de pronto de menos hilos. Obviamente, si separamos los servicios, pues vamos a requerir el doble de hilos para poder llevar los dos servicios hasta el usuario final. Bueno, ampliamente la solución se está adoptando pues para streaming de televisión. Es muy utilizada en operadores en China. También esto han ido cambiando y se está utilizando en gran escala en algunas partes, pues para brindar, digamos, la independencia de las señales, pero la tendencia a nivel latinoamericano es utilizar una sola fibra con las tres longitudes de onda. Bueno, la parte de la red coaxial y de FTTH, pues básicamente se tiene que a través de uno de los medios de transmisión se sigue utilizando un receptor óptico, se lo llaman sobre todo un máster en la calle que puede tener agregación con un puerto de fibra para llevar los servicios tanto de televisión como de datos, eh, pero donde está netamente se puede ingresar la fibra, está llegando todo sobre fibra óptica. Este es el esquema tradicional de la red híbrida compartida entre coaxial y FTTH, que hoy en día también muchos de los actores del mercado están dejándola un poco de por lado y están migrando todos directamente a fibra. Encontramos ya en varios países donde
los operadores están no desmontando la parte de coaxial, pero sí desplegando las redes de fibra FTTH sobre GPON o nuevas tecnologías por obviamente poder ser más competitivos y para tener a futuro una convergencia total los diferentes, de los diferentes servicios. Bueno, en la parte de la red coaxial y de FTTH, que aunque seguimos recalcando, hoy en día se sigue haciendo una migración muy rápida de parte de los operadores, pues una de las ventajas es evitar las interferencias entre las señales de KTV y la de datos, lo mismo que muy parecido al escenario de los dos hilos de fibras con las tres longitudes de onda, y porque se mantiene, digamos, en este caso las ventajas del cable coaxial tradicional, que anteriormente era como conservar que no teníamos que cambiar el medio de conectar el televisor. Hoy a veces nos tienen que reemplazar por una caja de televisión, una caja Android o algo diferente, pero si estamos yendo al esquema del del despliegue del FTTH con las tres landas sobre el mismo hilo de fibra, pues la ONT tiene el puerto de coaxial que vamos a conectar al televisor, donde utilizamos el mismo estándar de televisión digital terrestre. Bueno, los recursos de coaxial existentes, pues obviamente están muy ampliamente distribuidos a nivel de el operador en en la calle y en todos los hogares casi que las constructoras habían adoptado de que por estándar también o por normatividad de los países, al menos se debería garantizar internamente dentro de los edificios y los apartamentos un cable coaxial que esto estaba presente generalmente en todas las habitaciones, en la sala, en los apartamentos. Eso es la facilidad que se encontraba en ese momento, pues se puede garantizar para proteger inversión original que ya está desplegada y que incluso Eh, es parte de lo que han estado haciendo algunos de los operadores grandes que desplegaron mucho coaxial desde los años 80 hacia acá. La desventaja es que los receptores ópticos tradicionales de KTV pues necesitan una alimentación obviamente y se puede utilizar fibra óptica y coaxial para entrar a la casa, pues digamos dos medios de transmisiones diferentes para brindar los dos servicios. En esta nueva escena pues viene un costo de inversión mayor también en el caso de que yo tuviera que llevar los dos medios de transmisión independientes hasta el hogar para garantizarle la cobertura al cliente. Esta solución pues ha sido aplicada gradualmente también en el mercado chino y pues para transformar lo tradicional de cable coaxial a la red, pero como hacemos énfasis, la mayoría de los ISPs hoy están netamente ya como dejando a un lado este tipo de redes y pasándose directamente a fibra para fibras y redes FTTH. Este es un esquema del FTTH tradicional del hogar, pues como se hace también de tanto las landas para EPON, como se podía tener también independiente la landa de 1310 o 1550 para la parte de televisión y diferentes tipos de usuarios. Pues vuelvo a recalco, la convergencia o la tendencia hoy viene siendo sobre el usuario tipo C, donde se tiende ya, digamos, sobre un solo hilo de fibra los tres servicios. Bueno, aquí hay algunos escenarios de FTTH con eh, pueblos con baja densidad o barrios, digámoslo así, donde se tienen dos niveles de spliteo, es el esquema tradicional que todos ustedes ya conocen, generando la parte de la OLT, conectando al ODF, al ODF, luego conectándonos a las cajas de distribución para la parte de spliteo del EPON y el KTV, y en este caso con un segundo nivel de división a nivel de splitter para llevar a cada una de las casas la, los tres servicios. Este es multipiso donde se tiene a veces la concentración de los chasis de más alta capacidad,
obviamente tengo mayor densidad de usuario que cubrir. Estos chasis están más recomendados en el caso de que se tenga más densidad de usuarios conglomerados en edificios de alta número de apartamentos o casas con una caja de distribución de fibra que está más cercana también al chasis. Bueno, multipiso también. Son como diferentes esquemas donde a veces está, la única diferencia que puede haber es que las cajas de distribución pueden estar más cerca del usuario final. En este caso, por ejemplo, entre los pisos que están en el edificio. Y el segundo spliteo se está mm, localizando más cerca del usuario final. En el anterior, pues lo veíamos que los niveles de spliteo no están tan cercanos al, al usuario final. Y para multipiso también de alta zona residencial, mayor densidad, puede ser que solamente tengamos un solo nivel de spliteo directamente con un hilo que está llegando. La caja de distribución también puede estar más cercana todavía al usuario final. Esto implica que a veces los segundos niveles de spliteo no se consideran, sino solamente desde el puerto del PON, se encontrar, por ejemplo, uno a 32 o uno a 64 en el nivel de spliteo para poder distribuir directamente más cercano todavía la caja hacia el usuario final. El FTTH en el hogar, pues tenemos el ODN, ese es como un esquema más visual y más amplio de cómo se hace la distribución. Se llega con la fibra hasta la ONT. Internamente en la casa se hace una distribución ya sea para el Z-Box tradicional, para conectar el televisor, o también un coaxial para la parte de la landa de 1550 que va conectado al puerto respectivo del televisor. Esquema también que se está adoptando bastante, va popularmente actualmente en lo que es Latinoamérica y por temas de costo que no tengo que invertir en la caja tradicional del ZBoss, lo cual puede triplicar los costos por usuario en el caso de que una casa pues tenga tres televisores, por ejemplo, que puede ser lo más usual entre los diferentes países. Bueno, vamos a hablar un poquito de los presupuestos de potencia en el sistema EPON, cómo se diferencian un poco con lo que estamos muy acostumbrados hoy en día en la parte de GPON. Las longitudes de onda, pues sabemos, continuamos trabajando la de 1490 eh, y la longitud de onda de trabajo también de 1310, que obviamente pues la única diferencia es que una es para la subida y otra es para la bajada de información desde la OLT. El módulo estandarizado que se tenía en su momento era el PX20 Plus, pero luego fueron apareciendo algunas variantes del PX20 Plus Plus o incluso otros que básicamente lo que aumentan es la potencia de transmisión de salida del módulo PON. Esa potencia de salida está entre máximo en este estándar del 20 Plus hasta los 7 dB y en la Sonus el promedio, digamos, de salida de la potencia de transmisión del LED está entre 0 y 5 dB. Pero lo tradicional, digamos, o la recomendación del estándar también está hasta los 4 dBm de transmisión, que se considera como una saturación de entrada, es que esté, digamos, entre 5 en la parte de la, -3, perdón, en la parte de la ONU y en -5 en la parte de el SFP de la OLT. La sensibilidad es como el nivel de umbral que tiene la parte del PON de la ONU para poder escuchar la transmisión que llega desde el SFP de la OLT. Actualmente los rangos recomendados, digamos, y que no sobrepasen los -27 dBm y la sensibilidad de entrada de la OLT, que a veces también depende del estándar de si es un C plus o un C++,
podemos tenerlos entre -27 y -30, que es como lo mínimo que ella puede escuchar a una ONT que está de muy lejana, digámoslo así, para poder tener conversación a nivel de luz con la OLT y con la ONT. El presupuesto de potencia óptica pues está recomendado en que sea alrededor que no supere, digamos, los 29 dB en la parte de la ONT, y en la parte del KTB tiene unos rangos diferentes a nivel doméstico que pueden estar entre -8 y -12. Entonces, en ese caso, considerando un enlace óptico óptimo, se recomienda unas potencias de luz de emisión de KTB del lado del emisor que estén entre 13 y 17 bm, bajo una condición pues considerando la relación de división que tengamos en el diseño, ya sea de un nivel o de dos niveles. A veces es muy importante ese valor porque dependiendo de los ESFA se puede elevar demasiado y puede generar lo que se llamaría una interferencia o una sobresaturación de las ONTs, y podrían llegar a anular la parte de resección del lambda 1490 o 1310 en las ONUs. Eso haría que por algún motivo, digamos, no se tenga una comunicación adecuada en la parte de datos con la OLT que está en el otro extremo de la red. Bueno, aquí tenemos, recordarles un poco el factor de atenuación de los sistemas PON. Vamos a encontrar unos factores de atenuación que siempre se tienen que considerar en el caso de un diseño del presupuesto óptico que nosotros llamamos en el momento en que se hace el diseño del balanceo de, de los niveles óptimos de potencia que deben recibir y deben llegar hasta la ONT, y también que debe percibir la OLT en su módulo de recepción de transmisión. Bueno, la pérdida por incisión del divisor, pues dependiendo del splitter, pues vamos a tener diferentes valores con distintas pérdidas. Hay una pérdida también asociada al cable de fibra óptica, también relacionada con la longitud que tiene, y unas pérdidas por empalme o fusión, que siempre pues están sobre todo donde se hacen las fusiones de los splitter o de pronto el passcore. Todo eso va a agregar algunos elementos de pérdida en la red. Todos recordamos en la parte de los conectores tipo APC o UPC generalmente nos dan un grado de pérdida promedio de 0,3 decibeles. Un conector mecánico eh, puede tener una pérdida de alrededor de 0,2 decibeles, y una fusión de la fibra de 0,1 por cada elemento de fusión que yo tuve que realizar para un cliente al final, para un cliente de una ONT final, digámoslo así. En la parte de los splitters, dependiendo del nivel de spliteo que tiene, también se agregan unas pérdidas. Si es un splitter de 1 a 2, solamente 3,7 dB, que básicamente se va incrementando o duplicando casi si pasamos a un esquema de 1 a 4. Tenemos de 7,2, de 1 a 8, de 10,5, etcétera, hasta llegar al más alto, digamos, para encontrar dos niveles de spliteo de 1 a 32, podemos llegar a tener una pérdida de hasta 16,8 dB en todo ese splitter. A esta fórmula que, bueno, sería de pronto hacer un taller luego para hacer cálculos de la potencia sugerida que se recibiría, por ejemplo, en una ONU. Se tiene la fórmula de L por A por N por uno, etcétera, donde básicamente lo que hace referente la fórmula está asociada a lo que es la representación de la pérdida por longitud de la fibra. En ese caso sería el L por A. El N pues representa la pérdida de los diferentes empalmes, el N2 por C,
representa en este caso la pérdida de los empalmes mecánicos, el N3 por D representa la pérdida de los conectores y el E y el F pues representan otras pérdidas adicionales que pueden presentarse en toda la parte de la red externa que llega hasta la caja y hasta la ONT. En esta distancia de transmisión de los sistemas de PON tenemos que tener a consideración que la distancia de acceso entre la ONU y el puerto PON solamente se puede considerar teóricamente los 20 kilómetros bajo el mismo puerto PON y una distancia máxima hasta entre el puerto de la OLT y la ONT. ¿Qué desventajas se tiene de pronto en la parte de PON y en los descubrimientos de las ONTs? Pues que para garantizar que la ONU se pueda registrar correctamente, la OLT pues debe asignar una ventana de tiempo específica para su detección y al hacerlo, si hay un retardo en la transmisión, si de pronto está muy atenuada, pues la OLT nunca va a poder dete- detectar esa ONT por lo que está, digamos, muy alejada. A veces, por ejemplo, se conecta, hay gente que conecta una ONT y dice no me está apareciendo en la parte del receptor o en la OLT para el registro. Puede ser en ese caso a que la ONT pues está muy atenuada y no ha podido reportarse adecuadamente con la OLT. Entonces, por eso es muy importante siempre tener esas consideraciones en el enlace o en el diseño de las pérdidas que se van a llevar a través de los diferentes niveles de spliteo y de la línea de transmisión pasiva para permitir que la ONU tenga la adecuada potencia y que no esté cerca del umbral para cuando ella se reporte o se registre, sí pueda ser detectada por la OLT. Entonces, dado en el caso, pues nunca ella va a poder ser identificada, digámoslo así, si está muy alejada y si no puede entrar dentro de los tiempos que asigna la OLT por el TDMA para que ella se reporte a la red. El ratio es como el spliteo del sistema de PON, pues todos sabemos que el estándar nos dice que no puede ser superior a 1 a 64. Generalmente también depende del diseño del ancho de banda que le vamos a entregar al cliente final, pero nunca se debe utilizar siempre la máxima capacidad que tiene el puerto. Pues la recomendación a veces que es, por ejemplo, utilizar una relación de 1 a 32 y está relacionado con el ancho de banda que se tiene también a proveer al cliente final. El splitter óptico, existen dos tipos. Está el divisor, el PLC, que no es sensible a las longitudes de onda de trabajo, por ejemplo, entre 1260 y los 1650 nanómetros. Y la uniformidad, hay un divisor óptico FBT que tiene dividido en ventanas simples, dobles o triples ranura. Entonces, a la hora también de hacer el diseño imposible, es muy importante escoger adecuadamente las características del splitter, aunque hoy la mayoría de ellos son PLC. Y la parte de la interfaz que tenga la correlación del tipo de conector que voy a utilizar en la cascada, que puede ser SC, UPC, APC, perdón, aquí faltó la A, y con una relación uniforme para una adecuada transmisión de la longitud de onda que se quiere garantizar entre la OLT y las ONTs. Bueno, la manera de escoger ese sistema de división en el EPON, hay algunos factores, que es la situación actual de la red, hay una distancia de transmisión entre la OLT y las ONUs, un spliteo, que es en sí una tasa de reutilización de los puertos. En este caso, pues el primer nivel está entre 1 y 2, 1 y 4, 1 y 8, 1 y 16. Y un segundo nivel vamos a tener entre 1 y 2, 1 y 4, 1 y 8 y 1 y 16. También llevando hasta mayor alcance los 64 máximos usuarios que se pueden eh, tener por puerto PON, por puerto de PON. No se recomienda nunca
o es de la experiencia también no tener más de uno, de dos niveles de spliteo. Nunca tratar de que, aunque puede llegar a funcionar, nunca es recomendable, digamos, tener un tercer nivel de spliteo, teniendo una relación de división también inferior, ojalá a los 32 equipos por puerto PON. Entonces es muy importante, digamos, a la parte del diseño, también si por algún tema de tratar de sacarle mayor provecho a la infraestructura, a veces he encontrado en algunos clientes que ponen un tercer splitter, pero eso puede afectar también a los temas de sincronización de la transmisión de las ONTs con los puertos SFP de la OLT. Este es un caso de diseño, pues un ejemplo donde se tiene la construcción de un pueblo, una cobertura de, de 5 pueblos incorporados para un total de 100 hogares, incluidos el servicio de radio, televisión, eh, ancho de banda, y en este caso tenemos doble fibra con 3 longitudes de onda. De la oficina central se tiene un ESFA con un puerto con la salida de 1550 para la parte de televisión, un ESFA que tiene 8 puertos, en este caso irradiando a 21 dB, OLTs tipo box, el ODN, una ODN cableado para 24 core de hilos. Para nivel 1 de spliteo se tiene también una una ONT con un puerto y 4 puertos de Ethernet y un puerto de KTV. Bueno, en fin, pues según el esquema de diseño y las pérdidas, se puede tener una distancia aproximada de 15 kilómetros hasta el ODF y de 1 a 5 kilómetros entre el segundo nivel de spliteo, que en el caso se ha optado por un spliteo de 1 a 8 para LPON y también de 1 a 8 para el KTB. En este caso se pueden obtener hasta 144, un cubrimiento de 144 equipos remotos. Hay otros casos, bueno, hoy queríamos repasar un poquito por temas de tiempo, pues no vamos a ir tan a detalle, de pronto sí programar una capacitación en caso de lo que requieran de hacer un ejercicio que sea netamente diseño. Pero acá tenemos otro caso en el que pueden tenerse solamente un nivel de ubicación de spliteo con un segundo nivel de spliteo más cercano dentro del edificio al usuario final. Son cajas de distribución para exteriores con hasta 288 eh, usuarios finales. Bueno, son las 10 bueno, acá en la hora de Colombia. Van a ser las 10 acá para Centroamérica. Tenemos proyectado una horita para esta parte técnica. No sé si hay preguntas. Con gusto pasaremos a hablarlo. Si no, pues básicamente lo que habíamos querido es recordar un poco el concepto de cómo se lleva a la parte de diseño en las redes EPON y los esquemas tradicionales de desplegar la fibra haciendo una congruencia de las 3 landas sobre un mismo hilo de fibra o de 2 hilos de fibra con las 3 landas Hola, separadas, ¿no me escuchas? llevando... ¿Sí? ¿Te escucho? Hola. Fernando, Sí, te escucho. ¿Me escuchas? creo que no me escucha Fernando. Creo que vamos a esperar unos 2 minutos a ver si eh, responde para que nos valide unas cuantas preguntas que tenemos aquí en el espacio de preguntas y respuestas y solventamos. Fernando, ¿me escuchas? Yo te escucho. ¿Me escuchas ahí?
¿Me No escuchas? creo que todavía no me... Hola, hola. Me parece que estás hablando, pero no puedo escucharte. Dame un minuto. Bueno, no sé si los demás me escuchan. Fernando, ¿me escuchas? Yo te escucho, no sé si me Listo, escuchas. ahora sí, perdona. Tenemos unas cuantas preguntas por acá para que tú nos puedas solventar. Ok. Dice, ¿cuáles son los niveles recomendables de splitter máximo que podría ser en una red o de que dependen los niveles? Pues como veíamos de la presentación, sí, lo máximo recomendable son solo dos niveles de spliteo, independiente de pronto, ya considerando el número de clientes finales que se requieran atender, podemos hacer esquema ya de un primer de nivel, por ejemplo, de un splitter de 1 por 8 conectando un segundo nivel de 1 por 4, pero eso depende de los anchos de banda que se requiera entregar al usuario final, pero nunca pasando, digamos, de dos niveles de spliteo en la red externa. Esa es la recomendación que tiene como la norma y también de la experiencia también de muchos ISPs, para evitar también temas de sincronización de la ONT. Ya lo que podemos de pronto programar es un ejercicio o un taller más adelante sobre este tipo de casos, invitando también a alguien de fábrica que es más experto en el tema de diseño para la parte de spliteo y hagamos algunos casos, pero de la presentación lo veíamos y también de la práctica y de la normatividad, nunca ceder los dos niveles de spliteo. Listo, por aquí no es una pregunta, pero nos comentan si puedes mostrar tus datos de contacto para que puedan estar más de la mano contigo. Y tenemos una última pregunta por acá que dice, en redes híbridas, ¿qué sistema de construcción es recomendable utilizar? En redes híbridas, bueno, de lo que veíamos de la presentación, el sistema de construcción, no sé a qué se refiere exactamente la pregunta, si es un esquema híbrido coaxial que tenga la parte, es que bueno, en todo es como decir un depende, ¿no? Si yo tengo facilidad de reutilizar cierta infraestructura que generalmente ya está implementada en los edificios donde ya está instalado un coaxial o ya está instalado tenemos algunas restricciones para ingresar directamente con la fibra porque no hay disponibilidad por dónde ingresarla o no encontramos espacio, pues lo recomendable ya es una híbrida coaxial que se tenga al extremo de los repetidores del máster con ingreso o puerto de fibra PON para hacer la conversión del medio. Si es una red nueva, como ya hemos dicho, la mayoría de las personas actualmente y los ISPs más bien están adoptando por hacer netamente en FTTH, teniendo en cuenta, me refiero simplemente en fibra, teniendo en cuenta la posible escalabilidad a futuro y están no desmontando las redes actuales, pero sí dejando ya un poco al lado las partes de las redes de las redes FTTH híbridas coaxial, porque ofrecen muchos inconvenientes para cumplir los requerimientos del cliente a nivel de demanda de ancho de banda. Pero simplemente de pronto si tenemos que llegar a reutilizar infraestructura ya instalada, es recomendable de pronto una red híbrida coaxial, donde el extremo o la conexión de los máster se tenga ya con puertos de fibra en la parte de PON para agregar a la red de PON. No sé si a eso se refiere un poco el sistema de construcción o se refiere a si es aérea o canalizada. Bueno, es un poco ambiguo, pero como reitero, de pronto una próxima
podría surgir como una nueva temática también para el sistema de spliteo. Invitemos a otro especialista más en red externa que nos pueda apoyar para tocar temas netamente directos con, con ese tipo de preguntas. Creo que había una última o... Listo. Pues acá nos comentan, no sé si será una pregunta o cómo convertirla en pregunta, pero dice, en caso de utilizar una red inalámbrica y una red eh, KTV. Denis. No, no entiendo hoy muy bien la pregunta. Sí, creo que dieron como un comentario, pero no está como formulada, digamos. Eh, Ujú. de igual forma, vamos a, ahora que termine la reunión, brindar a los asistentes y colgar en nuestro canal de YouTube la presentación de hoy, la capacitación de hoy. Además de que en el chat les dejo colocados a todos los asistentes el enlace para que se puedan registrar a nuestro próximo webinar el 3 de julio para, pues igualmente con nuestro capacitador Fernando Mota sobre los principios del JIPO. No Por sé lo pronto, si Denny quiere hablar, podemos darle el micrófono y que sí, nos aclare la pregunta. sí, sí. Él dice que utilizar una red inalámbrica, una red de KTV, no sé si se refiere a que en la infraestructura al final se pueda hacer la conversión de medio a inalámbrica. Si él quiere participar, con gusto le podemos abrir el micrófono y nos puede Pues, aclarar ajá, la pregunta. listo. Denny Bu, tienes habilitado si quieres abrir tu micro. Bueno, no sé si hay problema. Pero igual, bueno, igual si nos deja tenemos los datos de él. Si algo, pues lo contactamos luego para de pronto tratar de aclarar la pregunta. Y había una última de Arcon. Bueno, él pregunta qué es FTTH, pues básicamente lo que estábamos hablando, que es Fiber to the Home, que es fibra hasta el hogar. Simplemente es como la tecnología de acceso para poder llevar la cobertura de internet, de video, televisión o otros servicios hasta el usuario final a través de una red que dentro de todos los dos extremos, netamente, digamos, arranca en fibra y termina en fibra. Y toda la parte de transmisión desde la ONT se hace de forma óptica hasta la OLT. Digamos que es totalmente toda la parte del enlace entre el cliente final y la parte del nodo se realiza netamente en fibra entre los dos extremos. Todavía no ha aparecido o algo intermedio que haga la conversión del medio de transmisión, por ejemplo, a coaxial o a UTP, donde ya podría ser una red híbrida. En este caso, digamos, ese es como el concepto del FTTH. Bueno, si no hay más preguntas, creo que había una encuesta. Correcto, nosotros ahora que termine la sesión les estamos enviando un pequeño link a los asistentes, así como también les dejamos colocado en el chat la siguiente capacitación el 3 de julio, Fernando. Vale. Bueno, para recordarles que los que quieran aplicar al cuestionario, básicamente van a obtener una certificación de temas de concepto de PON sobre FTTH, de como hemos recalcado, todas estas partes de talleres es muy técnico, es recordar conceptos, nos lo habían solicitado de parte de Giganet y algunos clientes que a veces son, digamos, muy empíricos o están haciendo transiciones de radio a fibra y querían tener, digamos, más conceptos de lo que es el mundo de la fibra. Los que también hagan el examen pueden aplicar entiendo, algunos descuentos más adelante para compras
para incentivarlos a ustedes también en que tomen la parte de asistencia a estos talleres, que es más de formación y apropiar un poco los conceptos y también ofrecerles a ustedes una alternativa de que la marca también apoye un poco la implementación de las nuevas soluciones sobre fibra. Entonces, recuerden recibir el link y los esperamos en un próximo taller y muchas gracias a ustedes por su tiempo y por este espacio que nos han brindado a Giganet. Sí, Fernando dejó colgado de una vez también el forms del examen de esta primera sesión, que pues también la vamos a estar enviando por correo a los registrados, a los asistentes. Listo, como les vuelvo y les recuerdo, cada uno de los que contesten y pasen algunos temas de concepto, es un examen muy breve, también van a recibir una certificación de asistencia y de conocimiento sobre aspectos básicos de la parte de PON. Bueno, muchas gracias, buen día.